Entonces, comenzamos con esta escuela. Seguimos con el tema del diario vivir en el proceso de rehabilitación. Entonces, pues en el diario vivir se han, se han dado pues distintos aportes de que también para cada cosa que nosotros incluimos en nuestra vida hay un diario vivir. Y que cuando le damos un lugar a la recuperación, le estamos dando un lugar a un diario de vivir, o sea, algo que ocupe nuestro tiempo y digamos que ocupe nuestra vida en unas acciones que cumplan con el proceso de rehabilitación. O sea, que el proceso de rehabilitación, si lo tenemos presente, que no solamente para cuando nosotros llevamos una estadía dentro de un lugar, sino que es algo que va a cambiar pues la vida de nosotros. Entonces llega un diario de vivir y es incluido un diario de vivir para, para que nosotros, digamos que llevemos una estructura en nuestras vidas que nos esté incluyendo en ese diario de vivir, en ese entorno de no de la fundación, digamos, sino que en un entorno de proceso y en un entorno de trabajo personal, en un entorno donde mi individualidad se capacita para enfrentar otros entornos. O sea que de pronto no van a cambiar muchas cosas afuera. Afuera me van a seguir ofreciendo algunas cosas que me ponen en riesgo, pero que por un diario vivir yo voy a poder decir si eso aplica o si no tiene un lugar en mi nuevo estilo de vida. Entonces, cuando llega el proceso, lo que llega es un diario de vivir. Llegan unas actividades que, que se, que se pueden relacionar con otras actividades, pero que también le dicen que no me puedo relacionar con otras actividades. Entonces, prácticamente de diario de vivir, empieza a escoger por mí mi entorno, los espacios donde yo puedo compartir, los espacios donde yo ya me tengo que ver como persona. Digamos que antes del proceso, habían lugares en los que yo no me veía, digamos que algunos no se veían en un trabajo, no se veían cumpliendo un estudio, algunos no se veían cumpliendo unos horarios, algunos no nos veíamos madrugando, era a esta hora y estábamos durmiendo, algunos no nos veíamos compartiendo con familiares, no nos veíamos con unas buenas relaciones en amistad, en familia, no nos veíamos en una buena relación con nosotros mismos. Y por el diario vivir, yo empiezo a cambiar todo eso de la forma que le convenga al diario vivir. O sea, que no afecte al diario vivir, sino que antes lo pueda potenciar o lo pueda hacer más presente en la vida de uno. O sea, que en el proceso hablaban que hay que sostener el diario vivir, que de pronto, que de pronto no quiere decir que entonces usted tiene que hacer un uniforme cuando salga para usted saber que va a estar en un diario vivir, pero sí va a llevar, digamos, un uniforme en la mente, va a tener un uniforme va a haber un uniforme que se adapta o que no se adapta en los espacios que corresponden a ese nuevo estilo de vida.
O sea, que en una fundación, digamos, cuando uno está en una fundación, a uno le dicen, usted puede ir a este lugar, pero no vaya a este lugar. Digamos que una fundación cuando se lo llevan, cuando lo sacan, pues yo creo que lo sacarán a la hora de finales, no lo sacarán a ayudar a remodelar un bar, o no se lo llevarán a pintar, pues, a pintar el estanco, o no se lo llevarán a lugares así, sino que hay lugares donde van y hay lugares en donde, no sé, digamos que no tiene que ver ya con ese diario de vivir. Y no por el hecho de que, como el apóstol decía en un devocional, no es por el hecho de que entonces se le tenga miedo a eso, o porque es que sea algo de lo que nosotros vamos, como si nosotros nos olvidáramos de dónde venimos. Eso no quiere decir eso. Pero pues el hecho de que yo no me olvide de dónde vengo no quiere decir que tengo que tener las mismas relaciones con las mismas personas, porque es que el diario vivir mío ahora gira en torno, digamos, a una sobriedad, a eliminar ese consumo de mi vida, a tener otras conversaciones, allá no estar rodeado de humo, sino más bien de terapia o de personas que, que cuidan su entorno también, que no tienen, digamos, un diario de vivir mezclado con todo, sino que dicen, pues si yo tengo un diario de vivir, mis entornos no pueden ser de este tipo, mis entornos deben ser, digamos, más saludables. Y cuando pensamos pues que un entorno saludable, pues a veces pensamos que es un entorno aburrido o a veces no le vemos lo sano a eso, porque pues de pronto nos hicieron pensar que lo sano era lo aburrido, entonces que estar enrumbado era la felicidad o que era la única forma de ser alegre. Por eso la persona se ponía alegre después de consumir y quería seguía conectando esa alegría al consumo y llegaba al punto de que si no consumía ya no estaba alegre y que antes de consumir no estaba alegre y que si no tenía para consumir pues no estaba alegre tampoco. Entonces, digamos que el proceso lo que nos brinda a nosotros es un diario de vivir. El diario de vivir es nosotros tener como unas actividades que nos puedan hacer a nosotros poner la mirada en ser productivos de otra manera, ya no funcionar para lo mismo, ya no andar detrás de lo mismo, sino que nos pueda ir capacitando a tener, a tener otras prácticas. Entonces, pues yo tengo acá una definición sobre el diario de vivir, y es que el diario de vivir nos enseña disposición ante los prejuicios y ante las predisposiciones. O sea, el diario vivir nos enseña a nosotros que nosotros juzgamos las situaciones que teníamos que pasar. Nosotros, digamos que para nosotros no había un lunes, no había un sábado, sino que la adicción se vuelve en algo que lo único que se vuelve productivo
es tener la sustancia ahí. Lo único que nos cambia el día, lo único diferente es que hoy consumo. Lo único que va a ser especial este día es que yo consuma, y no pensaba así. O sea, que nos predisponíamos a que no hubiera un diario de vivir, sino que hubiera un diario, pero para consumir. O sea, pensábamos en un momento que el consumo era vivir el día, que para poder yo pasar un día tenía que estar la sustancia ahí. Y y eso nos puede llevar a un punto en donde lo único que necesitamos en el diario vivir es consumir. O sea, la persona se siente bien, en la adicción la persona se siente bien con que consuma, así no coma. Hay personas que piden plata y si les dan comida, la botan, porque lo que quieren es que en ese día el diario vivir sea consumir, así estén flacos, así estén llevados, así así no se hayan bañado. O sea, ya no se piensa en el diario vivir, tanto que ya no se piensa ni en la parte personal, ya no se piensa si dormí, si comí. El nivel de consumo se va incrementando al punto de que el diario vivir ya no se ve. O sea que en la fundación lo que nos están devolviendo es un diario vivir, porque la edición es capaz de poner a una persona a a que el diario vivir desaparezca, a que no importe sino tener tiempo para consumir. Así eso implique perder un trabajo. O sea, es como llegar a un nivel donde prefiere que le quiten todo menos la droga. Entonces, por eso es que se ve, digamos que la condición en en la que va llevando el consumo. Uno podía hasta perder la cuenta de cuántos días llevaba sin comer. Yo creo que yo en un momento yo perdí la cuenta de cuántos días llevaba sin comer, si llevaba sin comer una semana, si llevaba sin comer más de una semana, porque, porque el diario vivir ya no estaba. Uno ya no pensaba que es que esta es la hora del almuerzo, que es que esta es la hora del desayuno, o que a esta hora ya hay que comer. Y aún así existe el pensamiento, puede existir el pensamiento de que como hay gente en la calle que sí come y consume, entonces yo como que puedo vivir esa vida, como que como que ese consumo ahí inactivo sigue buscando la forma de, de mostrarse como algo consciente, de mostrarse como algo que que puede compartir espacio con un diario vivir. Y pues a veces no se dice. A veces la persona cuando se va de la fundación, no, pues yo no voy a consumir. Y hay otros que lo dicen en serio, pero como no se va con un diario vivir bien preparado, o no se va con un diario vivir que de verdad esté dispuesto a aplicarlo afuera, pues le puede costar. Entonces, cuando nos dan a nosotros un diario vivir, nos están, nos están dando
un orden donde nosotros no teníamos horarios, nosotros no teníamos, si teníamos la hora de almuerzo, era primero consumir para después comer, porque si no, no era lo mismo, porque si no, no. Entonces, a nosotros nos están dando un diario de vivir en la fundación, representado en actividades normales y en actividades que uno a veces llega a la fundación y uno dice, no, pues es que yo vine a dejar la droga, yo no vine a, yo no vine a hacer aseo, yo no vine a atender la cama, yo necesito dejar la droga. Pero entonces a veces no vemos lo que representa esas actividades, que son como un ordenamiento en el día a día de nosotros y que nosotros podamos adaptarnos fácilmente al ritmo de la vida allá afuera. Yo ayer me encontré a alguien que salió de la fundación hace tiempo y me decía si yo no hubiera aprendido del diario de vivir, que era que a veces uno se acostaba tarde y se levantaba temprano, yo no estaría haciendo, yo no estaría bien afuera, porque si uno estuviera pensando en dormir y estuviera solamente pensando en que quiero descansar, que quiero pasar más tiempo durmiendo, quiero, quiero la siesta, quiero acostarme temprano y levantarme tarde, quiero dormir de día. Entonces me dijo, si yo no me hubiera llevado un diario de ir de allá, si no me hubieran enseñado que a veces hay que acostarse tarde y responder con un horario temprano, pues no hubiera podido, no hubiera podido adaptarme a la exigencia que tiene, digamos, la parte laboral afuera. Entonces la persona a veces cuando llega a la fundación quiere ya tener un trabajo, quiere tener familia, pero sin un diario de vivir. O sea que quiere a veces ser buen trabajador, ser buen hijo, pero que fuera como si le pagaran por hacer las cosas que quiere hacer nomás. Y ese diario de vivir nos vuelve como a habituar a que hay unos horarios, a que hay unas responsabilidades en las que nosotros vamos aplicando con unos horarios donde nos enseñan a ser aplicados, a respetar un tiempo. Yo estuve en una fundación donde si a uno le tocaba un aseo de un baño, el aseo había que hacerlo por 2 horas. O sea que si acababan 10 minutos, le quedaba 1 hora con 50 minutos para seguir haciendo el mismo baño. Y no lo podían ver quieto. Pero entonces uno en el diario vivir, uno como que quiere ir al trabajo, pero que llega y ya está desesperado por irse. Se acerca la hora de irse y quiere salir antes. Y a veces para llegar, pues quiere llegar tarde. Quiere, quiere prometer, pero, pero digamos que con un afán, como por ganarse un reconocimiento. O quiere decir, vea que ya me felicitaron en la fundación, entonces lléveme. O a mí ya me pasaron a camisa de otro color, entonces es porque ya eso es una señal para yo salir de la fundación. O vea que yo ya soy apoyo.
Entonces, ¿cuándo me llevan? Entonces, hay un proceso que en el diario vivir se va cumpliendo. Y en el diario vivir nos enseñan así como nos enseñan a que podemos avanzar, también nos enseñan que tenemos que trabajar día a día sobre nuestras cosas, de que el proceso no es solamente como que yo avanzo y me relajo, sino que hay un diario de vivir mañana, hay un diario de vivir en lo que me resta de día. Entonces, cuando dicen diario de vivir, pues yo me acuerdo a la frase cuando dicen solo por hoy. Dicen solo por hoy voy a aplicar lo que me han enseñado. O sea que quiere cumplir el diario vivir y lo demás es añadidura. Pero que, como decir, solo por hoy cumplo con lo que tengo que cumplir. No me fijo en el diario vivir de mañana, ni en el de un mes, ni en el diario vivir cuando ya esté con la familia. Porque si lo que me tiene bien es el diario vivir y estoy preocupado es en lo que va a pasar en un año, pues no estoy preocupándome por el diario vivir. Me está beneficiando el diario vivir, pero no me estoy preocupando en él. Entonces, cuando salga, pues el diario vivir lo voy a dejar tirado. ¿Y después qué me va a ayudar a sostenerme? El diario vivir del futuro no me va a ayudar a mí a sostenerme. Por eso no le ayuda a sostenerse a alguien que mantiene quejándose en la fundación o que dice, no, pues es que yo ya hice un aseo, ¿cómo voy a hacer dos? Y entonces cuando esté en la casa, cuando esté en su casa, entonces solamente va a hacerle aseo a la pieza y la cocina la va a tener sucia, o le hace aseo a la cocina y no le hace aseo al baño, porque es que dos aseos es injusto, o es que dos aseos no me va a hacer rehabilitar a mí. Entonces todo el diario vivir le está enseñando a uno a que uno cumple con una responsabilidad y que no por el hecho de que hoy fui el mejor trabajador en la empresa, entonces mañana ya me relajo. Porque si fui el mejor trabajador, pues no fue por haberme relajado, fue por haber cumplido con el diario vivir que tenía ese día. Entonces el diario vivir muestra que nosotros necesitamos aprendizaje para reaprender en los hábitos y las responsabilidades. Si nosotros necesitamos reaprender en los hábitos, pues es como cuando nosotros no nos olvidamos de, de las cosas que nos permiten avanzar a nosotros. Entonces nosotros con, a veces por situaciones nosotros decimos, no, yo ya voy muy avanzado, yo ya debería preocuparme por mi estatus más que por el crecimiento. Y creo que hay una escuela de sabios que habla del estatus y el crecimiento en el proceso de rehabilitación. Cuando yo no tengo en cuenta el diario vivir, pues yo me preocupo es por mi estatus y no por el crecimiento. Y el estatus a veces no me lleva a estar tan activo en el proceso, porque el estatus es como cuando yo ya avanzo, entonces pienso que los que tienen que hacer el aseo son los nuevos. Entonces, como ellos tienen que hacer el aseo, pues de pronto hasta dejo de lavar mi ropa,
de pronto hasta dejo de tender la cama porque es que son los nuevos los que necesitan eso y de pronto yo les obstruyo el camino si yo sigo con mi diario vivir. Entonces, pues el diario vivir nos lleva es como a reaprender, no como a eso que nosotros vemos a veces tan cercano, que es como que ya cumplí con el diario vivir, entonces descanso. Si yo sé que cumplí hoy con mi diario vivir y que lo estaban hablando en el tema pasado, si yo en el diario vivir de hoy, si estoy trabajando y en mi diario vivir de hoy me encontré plata tirada y tengo la opción de no trabajar mañana, en mi diario vivir está la predisposición más a descansar mañana que a seguir trabajando. O sea que como ya tengo un estatus que sé que para mañana tengo que comer, entonces de pronto ya pienso que el trabajo ya no es, ya no soy merecedor de trabajar porque ya tengo con qué comer mañana. Entonces, pues en el diario de vivir nosotros, yo creo que todos los días necesitamos pues, alimentarnos de las cosas que nos benefician a nosotros en el proceso, porque cada día es distinto. Y así como hoy nos despertamos, como hoy nos despertamos y digamos que amanecimos tranquilos, eso no quiere decir que no pueda haber una situación y que esa situación nos, como que nos prueba a nosotros a ver si estamos en el diario de vivir. Si estamos en el diario de vivir, nosotros sabemos que las crisis son para aprendizaje o que una rutina es más bien para un aprendizaje y que no es para pagarnos a nosotros o a veces hacernos a nosotros sentir como apartes a ese proceso que estamos llevando. Entonces, en el diario de vivir a nosotros nos centra en esas responsabilidades que tenemos para que nosotros sigamos cumpliendo, pero digamos que cumpliendo con la mayor exigencia que nosotros podamos en el día de hoy. Mañana reaprender y volver como a abrirle el corazón al proceso, porque nosotros con el pasar de los días debemos es como que antes abrirle más el corazón al proceso, porque el diario de vivir a veces nos hace conocedores a nosotros. El diario de vivir a veces se vuelve como que si yo ya sé cómo es, entonces ya me sé de memoria esto, como si usted se aprende algo de memoria, deja de reaprender de esas palabras que se memorizó. Si usted se aprende, digamos, usted le dicen cuáles son los defectos del carácter. Entonces, una cosa es que usted los diga de memoria, como nosotros a veces decimos una filosofía de la fundación. A veces uno dice la filosofía de la fundación, pero la está diciendo para reaprender o la está diciendo para que no le pongan disciplina o no le hagan el reclamo. Vea, usted lleva tanto tiempo, ¿cómo no va a saber la filosofía? Entonces uno la puede usar para tenerla ahí como el bate. Y uno puede usar el diario de vivir como un bate o lo puede usar para reaprender. Lo puede usar como una excusa
para moverse en la fundación o lo puede usar para que le ayude en esos momentos de debilidad y también para que le ayude en esos momentos de fortaleza, a que, a que no se salga del equilibrio por alguna de las dos situaciones. Que, que por tener fortaleza no se crea que ya no necesita más o que por sentirse débil quiera desechar el diario de vivir pensando en que no le ha servido. Cuando estamos reaprendiendo, eso que le sirvió en algún momento le va a seguir sirviendo. Entonces, ese diario de vivir es para nosotros explorar cosas nuevas por medio de, de las cosas, por medio de los deberes. El deber que nosotros cumplimos hoy no es el mismo que cumplimos ayer. Así estemos haciendo lo mismo. El aseo que de pronto le tocó hoy, así sea el mismo de ayer, puede que no sea el mismo para una persona que está reaprendiendo. Porque nosotros debemos resignificar muchas cosas que hacemos constantemente y que el proceso nos está enseñando a nosotros. Entonces, pues ese es mi aporte. Por ahí vi conectado al pastor Ricardo. No sé si sigue conectado. Buenos días, pastor Ricardo. Si de pronto quiere dar algún aporte sobre el tema del diario vivir en el proceso. Buenos días para todos. Pues tocante a este tema del diario vivir creo que es como aprender a vivir aún en el mismo proceso de restauración, aprender a vivir, digamos, con lo bueno y con lo malo. Porque normalmente digamos, en nuestra naturaleza nos gustaría que todo nos fuera bueno, que todo fuera, digamos, color de rosa. Nos gustaría que eso sucediera porque pues nos sentimos bien, aún podemos pensar de que estamos haciendo las cosas bien. Y entonces mi diario vivir es cuando yo aprendo a saber de que muchas veces emocionalmente digamos, puedo estar bajo de nota, pero más sin embargo tengo que hacerle. Tengo que enfrentar ese bajo de nota que tengo en el momento, porque aún eso puede ser, digamos, si lo queremos entender, eso puede ser circunstancial, eso puede ser por un momento. Como muchas veces tenemos en el diario vivir, tenemos altibajos. Hoy estamos arriba, mañana podemos estar, digamos, caídos, podemos estar emocionalmente bajos. Entonces yo, pues de la manera que logro entender este tema tan importante del diario vivir, yo lo tomo porque, a ver, en nuestra naturaleza humana hemos aprendido a juzgar lo bueno y lo malo. Hemos aprendido eso, porque esa es la naturaleza humana nuestra. De pronto yo hoy logro entender de que, por ejemplo, yo digamos, de mi diario vivir, yo aprendí a juzgar, digamos, aún lo malo que tenía en el proceso o las cosas que vivía. Hombre, digo yo, sacarle la medicina, sacarle como el aceite a eso, porque se necesita. Porque yo creo que estamos trabajando muchas áreas. En el diario vivir trabajamos muchas áreas nuestras, nuestra parte emocional, nuestra parte sentimental, aún digamos, nuestra propia voluntad. En nuestra parte, en el diario vivir, nuestra parte de nuestra propia voluntad, porque queremos seguir haciendo
propósito nuestro, y cuando de pronto nos hablan de que tenemos que rendirnos, y cuando nos hablan de que tenemos que negarnos, cuando de pronto viene el psicólogo o el psiquiatra o el trabajador social y me, y me, y me, a ver, me, me hace como reflexionar de todo lo que está pasando, y entonces, hombre, yo creo que es importante que haya todo esto, todas estas cosas que comprenden mi diario vivir. Mi vivir, por ejemplo, mi diario vivir puede ser mi proyecto de vida, que si lo estoy trabajando, porque uno normalmente mira que casi la mayoría digamos, de las personas que están en fundaciones no trabajan el proyecto de vida, y yo sé que casi en la mayoría digamos, de las fundaciones trabajan eso, y resulta que uno no ve trabajando a la gente en eso, en un verdadero proyecto de vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque de pronto lo quieren trabajar, digamos, a futuro. No, el proyecto de vida es ahora. Mi diario vivir es ahora. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, gracias, yo siempre doy gracias a Dios por estos espacios, porque nos ayudan a aclarar muchas cosas, nos ayudan a aclarar nuestro estado, nuestra situación, lo que está pasando dentro del mismo proceso. Hay procesos que digamos, por el mal manejo del diario vivir, tienen que ser alargados, o sea, que usted lleve más tiempo porque todavía, digamos, es un inmaduro, es una persona inmadura, no ha aprendido todavía a manejar situaciones, sino que las situaciones lo dominan a él. Entonces, yo creo que estamos en el tiempo, usted en la fundación, en que usted esté demasiado involucrado en su diario vivir, porque eso implica, digamos, su recuperación, eso implica que usted verdaderamente está comprometido. Y lo que yo le decía ahorita, aprenda, va a tener que aprender de lo malo, digamos, en su diario vivir que puede tener. Tiene que aprender. Pero si usted de pronto no manifiesta, si usted no, digamos, si usted no se descarga, si usted no aprende a llevar, digamos, si usted no aprende a llevar a que de pronto alguien me pueda escuchar, de que un líder me pueda escuchar, de que el terapeuta me pueda escuchar, de que el pastor me pueda escuchar, no porque le tengan las soluciones, no porque tal vez las personas no nos tengan, digamos, el consejo, pero hombre, el solo hecho de que dicen por ahí en comunidad terapéutica que el que habla se salva, dicen, ¿no? Dicen por ahí los que saben bastante de esa parte de la terapia en comunidad. El que habla se puede salvar, el que habla se le puede ayudar, pero si se queda con su problema allí, si se queda con su guardado allí, entonces por eso es importante que entendamos todo este tiempo que usted es necesario que lo viva, que esté comprometido, que usted esté comprometido verdaderamente con su diario vivir, porque se necesita, porque están pasando, si usted lo quisiera entender, están pasando cosas poderosas en su vida, pero si usted está dependiente más de un estado emocional, entonces digamos, no lo va a compaginar, no lo va a relacionar. Entonces, pues yo le animo a usted que está en la fundación, que ese es un lugar bueno para usted, que si usted lo quisiera entender, es lo mejor que le puede estar pasando. Si usted lo quisiera entender, si usted está comprometido con su diario vivir, es lo mejor que le pudiera estar pasando. ¿Por qué? Porque digamos, usted ya ve, digamos, es como cuando yo veo, al final veo la luz. Al final puedo ver la luz. ¿Por qué? Porque estoy comenzando a trabajar en cosas, en áreas, en situaciones, estoy trabajando en la parte emocional, estoy aprendiendo digamos, también aún, porque, por ejemplo, en mi diario vivir, ¿sabe qué? Aprendo a escuchar, aprendo a escuchar. Por eso Jesús, aún el mismo Dios, ¿qué le recalcaba al pueblo de Israel o qué le recalcaba a sus discípulos? Porque muchas veces no sabían escuchar.
porque muchas veces usted quiere escuchar pues lo que le gustaría escuchar, pero pues en Dios, en Dios, en el Señor, en las cosas de Dios, en lo espiritual, es lo que me conviene. Entonces, gracias por este espacio que nos dan. Yo bendigo su vida, bendigo lo que usted está haciendo, lo que está pasando con su vida. Le animo a que siga adelante, que usted sí puede, que usted sí puede hacer las cosas, que usted puede trabajar en su diario vivir. Hágalo, tiene la capacidad. Ese era como mi aporte, Felipe. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Gracias, Pastor Ricardo. Levantaron una mano para unos aportes. Berger en Villasamá. Sí, señor. Este diario, muy buenos días para todos. Este diario vivir es para trabajar en la recuperación, es para trabajar exclusivamente en nosotros mismos. No nos desenfocar que somos que fuimos nosotros los que realmente tuvimos malas conductas. Fuimos nosotros los que estábamos desatados, sin trono y rey, y sin quien nos mandara afuera por culpa del consumo. Entonces, llegar a la fundación fue por esos malos hábitos. Es para fortalecer esas partes de nuestras vidas en las cuales estamos inestables. Es para estabilizarlas. Muchas veces sentimos de que el proceso no nos está dando un crecimiento, y es porque, como decía el pastor Ricardo, es porque no sabemos oír y no sabemos seguir una directriz. Nos dicen haga esto y hacemos más de lo que debemos de hacer. Hay veces por hacer más hacemos menos y nos desenfocamos que las personas más importantes en este preciso momento, estando en la fundación, somos nosotros mismos. Aunque nuestros familiares puedan ser coadictos, los adictos somos nosotros. Nosotros tenemos que ver qué tenemos inestablemente en nosotros, qué nos frustra, qué nos hace enojar, qué nos hace irascibles. Y así poder trabajar en esas áreas que nuestro diario vivir nos pueden llevar a una recaída si no las tenemos fortalecidas. Es entender que nosotros éramos el problema y hacíamos parte del problema. Y ahora estamos tratando de no ser parte de él, sino ser una solución del problema que teníamos anteriormente. Ser solución para nuestras casas, para nuestros hermanos, para nuestros hijos. Ser esa luz, como dice la palabra, ser esa luz de la aurora que da un aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es ser esa persona que tiene felices y que da buena sombra. Pero si aún estamos en la fundación y tenemos ese muro en el frente de que no queremos modificar esas conductas, esos malos comportamientos, esas malas actuaciones, el proceso se nos va a hacer difícil. Porque nuestro diario vivir nos decía, ven y no íbamos. Hagan esto y no lo hacíamos. Entonces ahora que nos están ayudando a ser conforme a un oír, a una directriz, lo vemos malo porque no nos gustan en nuestro diario vivir, no nos gustaba que nos mandaran, sino que era lo que nosotros pensábamos y así se hacía, pero aún estando equivocados, no nos dábamos cuenta que estábamos en un error, porque creemos que nuestra prepotencia y nuestra altivez en nuestro diario vivir es el yo creo, el yo pienso, el yo primero, y no es así. Tenemos que entender que el ojo nunca ve para adentro, siempre ve para afuera. Veo los errores de los demás, pero los míos, ¿cuándo los veo? Ese diario vivir nos lleva a eso, a modificar esas conductas, esos comportamientos y aceptar errores que tenemos que mejorar. Pero si yo hago un aseo y el aseo lo hago
en mi parecer lo hago bien, pero resulta que viene la persona que menos le gusta observar y ve allá en el rincón y ve una basura y le dice, este aseo no está bien hecho, ahí hay una basura, ay, que a dónde, que cómo, que salimos con mil excusas y sabiendo que estamos viendo el error. Entonces, nuestro diario vivir es para ya llegar a esa perfección que anteriormente no teníamos o no víamos, y es mejorar esas conductas, esos comportamientos y caminar en una directriz, bajo una orden, y así poder modificar nuestras vidas para un futuro, no cometer errores y estar fortalecidos. Porque una casa sin cimiento no sirve para nada. Una casa tiene que estar bien fundamentada y eso se hace en el diario vivir, en un aseo, en cómo tiendo mi cama, en cómo me comporto. En todo eso, ese es mi diario vivir, en hacer las cosas bien. Entonces, hay que mirarnos no hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Qué debo fortalecer? ¿Qué debo hacer bien? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué me hizo hoy levantarme frustrado? ¿O qué me está moviendo? ¿Cómo debo fortalecer eso? ¿Cómo lo debo trabajar? Me da miedo decirle a mi líder, hoy amanecí confrontado, necesito ayuda. En el diario vivir se puede hacer eso. Buscar el árbol que más dé o buscar la cabeza y decirle, líder, hoy me pasó esto, tengo esto, ayúdeme. La ayuda nunca está mala. Es saber a quién pedirle ayuda. Porque yo no me puedo buscar una ayuda, como dice el apóstol, en otro paciente, que el cual no me va a dar ninguna solución porque él puede estar más confrontado que yo, que no puede, que todavía no va a entender que su diario vivir en una fundación fue porque afuera no hizo sus cosas bien. Entonces, yo no puedo buscar a alguien que no lleve ya un caminar o a alguien que es inexperto en el problema en que yo tengo. Tengo que buscar a alguien que realmente me pueda dar fuerza para seguir adelante, no buscar a alguien que yo apenas le diga, hoy estoy frustrado, estoy bravo, estoy enojado, estoy iracundo, me vaya a decir, no, volvémonos. ¿En qué me está ayudando? En vez de ayudarme a avanzar en mi diario vivir, lo que está haciendo es retrocederme. Entonces, buscar a nuestros líderes no es decir que él nos va a juzgar, él nos va a dar una mejor manera de cómo llevar nuestro diario vivir de una manera en que nosotros podamos llegar a esa paz y esa tranquilidad y a entender de que las cosas fáciles no forman el carácter. Entonces, ahí es que está nuestro diario vivir, en trabajar en nosotros mismos. Y para terminar, entiendan que una casa sin varillas y sin cimiento no es casa. Apenas llega un vendaval, queda desolada. Entonces, ¿qué hemos aprendido en el tiempo que llevamos? ¿Qué debemos seguir mejorando? ¿Qué debemos alcanzar? Nuestros propósitos y metas. ¿Cuál es mi convicción? Son todas esas cosas que en nuestro diario vivir tenemos que llevar a flote y a ir mejorando. Muchas gracias por este espacio, Melier Felipe. Gracias por aceptar que diera mi opinión y ese es mi aporte desde acá, desde el Yasamán. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Buenos días, familia. Bueno, estamos hablando de un tema muy importante, como el del diario vivir, proceso de recuperación, ¿no? Pero entonces, algunas personas, algunos residentes lo confunden como rutina diaria o de pronto hábitos diarios, ¿no? Pero entonces, ¿qué es diario vivir? Para nosotros es muy importante saber que estamos en una fundación teoterapéutica, el cual nos diferencia de otras fundaciones que son solamente terapéuticas, ¿no?
Pero entonces el Teo nos liga a que todo lo debemos hacer en conforme a esas, o por decir algo, a ese propósito que tiene Dios con nosotros o para nuestra vida. Sabemos que si ya estamos en un proceso de recuperación y que estamos limpios, que nuestra alma empieza a caminar tan normalmente o tan limpiamente, que si todos los días por la mañana empezamos con la disciplina de poder levantarnos y pedirle a Dios que nos guíe en ese propósito de que no solamente hagamos conforme a la voluntad de nosotros, sino a la voluntad de Dios, todo va a empezar a fluir de una manera tan natural que las cosas se nos van a dar todos los días de una forma, valga la redundancia, naturalmente, ¿no? De esta parte espiritual de la que hablamos todos los días, es esa parte que si nosotros nos levantamos hoy emocionalmente decaídos y le pedimos a Dios que obviamente nos ayude, vamos a ver la luz y nos va a empezar a guiar por el camino por donde siempre debemos coger, ¿no? Vivir con humildad y empatía, empezar a trabajar nuestros defectos del carácter todos los días, es empezar a vivir un diario vivir conforme a las cosas de Dios. Si bien sabemos que si no estamos cogidos de la mano de Dios, obviamente no vamos a tener un diario vivir normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el diario vivir? No es solamente levantarnos sin disciplina o con una disciplina enmascarada, pues como algunas personas obviamente lo malinterpretan y lo ven como normal, pero realmente no es normal, ¿no? Entonces, nos levantamos con una disciplina de levantarnos a una terapia espiritual, pero si no hacemos conforme a las cosas de Dios, entonces pues no estamos haciendo nada, ¿ya? Lo otro que quería decir es que haciendo como una comparación del diario vivir a una rutina diaria, es que en el mundo, bueno, en la calle teníamos todos los días como rutina que nos levantábamos, como decía una vieja canción, nos levantábamos, desayunábamos y no hacíamos nada más, ¿no? Pero entonces, en esa parte, en esa rutina diaria que vivimos, no trabajábamos y éramos como esclavos de una rutina en la que siempre hacíamos lo incorrecto. Nos levantábamos, nos desayunábamos, nos íbamos para la calle, nos buscábamos un consumo, si no teníamos dinero en el momento, pues mirábamos a ver cómo gestionábamos, quién nos prestaba, en algunas ocasiones qué cogíamos que no era de nosotros. Entonces todo eso se convertía en una rutina diaria, ¿cierto? Totalmente diferente a un diario vivir es que nosotros estamos en una recuperación, estamos empezando a cambiar desde cero, llegamos aquí a Fundación y empezamos un camino totalmente limpio y un camino totalmente conforme a unos propósitos que Dios tenga con nuestra vida. ¿Ves? Entonces, como no para darle más larga al tema, pues, o a la intervención mía, tenemos que hacer las cosas siempre, o debemos de llevar siempre un diario vivir a las cosas de Dios, al propósito que Dios tiene con nuestra vida, con nuestros proyectos, ya encaminados de Él. Solamente podemos esperar el éxito y ver al fondo de esa luz o al fondo de ese túnel donde no veíamos luz alguna, un éxito para nuestra vida, ¿ya? Entonces, es como la invitación más que descifrar más el diario vivir, sino como una invitación a que vivamos pues pegados de la mano de Dios. Y como la palabra de Dios dice, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ya? Ese era mi gran aporte y bendiciones para todos. Amén. Amén. Sí.
Buenos días. Bueno, el diario vivir. Hay que sostener el diario vivir, debemos llevar el diario vivir presente, debo identificar mi diario vivir para saber en qué entornos estar, con quién, dónde. Para no volver a lo mismo, debemos capacitarnos en otras prácticas. Nosotros antes solo éramos producto para la sustancia. Lo productivo era la sustancia, no teníamos diario vivir, sino diario de sufrir. Nos sentíamos bien solo con el consumo mientras nos consumíamos. El diario vivir vuelve gracias a la fundación. Cuando nos la dan, volvemos al orden. Si no nos llevamos el diario vivir, no vamos a poder adoptar la exigencia que hay en el mundo afuera. El proceso no es avanzo y me relajo, es aplicar el diario vivir. Solo por hoy hago lo que tengo que hacer, no. El diario vivir me está beneficiando, pero no me sostengo en él. El diario vivir nos hace entender que si hice bien las cosas hoy, no significa que mañana me relaje. Hay que reaprender. Para alcanzar la excelencia que antes no teníamos, hay que hacer las cosas mejor que antes. Modificar, abrir nuestro corazón a Dios. Ya, gracias. Buenos días, compañeros. Diario vivir en el proceso de rehabilitación. Es muy importante tomar en serio el diario vivir en el proceso de rehabilitación, ya que nos enseña a ser ordenados, obedientes, respetuosos, a tomar en serio el papel que tenemos acá en la fundación. Cuando nosotros tomamos en serio este papel, nos centramos en llevar una vida ordenada, de forma organizada, porque nosotros venimos de unas conductas malas, desobedientes, irrespetuosas, desorganizadas. Y el hecho de aprender aquí a llevar esas conductas con orden, con responsabilidad, con carácter y decisión, nos enseña a vivir una vida de amor, comprensión y autoestima. Y aprender a llevar cada situación de nuestra vida, a tomar en serio nuestro rol, a mirarme, a centrarme en mí, a no mirar al otro compañero, sino a entender que soy yo y mi recuperación. El tomar en serio la rehabilitación y el proceso, los puntos que nos enseñan aquí y todo el aprendizaje nos da las herramientas adecuadas para poder llevar una vida centrada, organizada, ordenada afuera, para que no decaigamos y nos volvamos a la misma situación en la que estábamos, a pensar mejor las cosas, a entender mejor todo, a estar más centrado en vivir bien, a olvidar el pasado, a vivir el presente y a planear el futuro, a entender de que somos importantes, de que Dios nos ama, de que nos quiere ver bien. Si yo vengo de unas conductas en las que ya he perdido la autoestima completo por mí, tengo que trabajar el autoestima al máximo, verme bien, vestir bien, oler bien, ser agradable. Si yo era una persona desobediente, tengo que trabajar mi obediencia, respetar mi autoridad, amar a mi líder como si fuera mi padre, amar a mi líder como si fuera mi madre. En ese caso, doña Mónica, en ese caso el apóstol, en ese caso el líder, el caso el líder Darwin, el líder Felipe, a también aprender a escucharse, a ser una persona pausada, si era muy acelerado, a ser paciente. Yo era una persona muy impaciente, muy acelerada, y aquí aprendí a manejar la paciencia, a ser más pulcro, a ser más ordenado, a ser más culto, a ser más obediente. También era una persona egocéntrica, me gustaba humillar a los demás, no pensaba en los demás, y pues eso me llevaba a crecerme y a recaer y a mantener todo el tiempo creyendo que yo tenía la razón. Ahora que he aprendido a tomar la situación de manera ordenada, organizada, a escucharme, a aprender de todo, inclusive del miedo mismo, porque del miedo también se aprende,
He aprendido que la paciencia es algo muy importante y vital en nuestra vida, ya que trae una recuperación absoluta en nuestro cerebro de una manera muy eficaz, en la cual da un desarrollo completo a nuestras neuronas y la organiza de una forma tan sorprendente que uno empieza a entender la forma de una vida coherente y lógica. Manejamos nuestra vida de una manera más sagaz, más ágil, más humilde y sabia. Entendemos de que hay que a veces agachar la mirada para no tropezar, levantarla en el momento adecuado para no lastimarme con un obstáculo en el camino, a ser una persona inteligente y sabia. Muchas gracias. Amén. Muy buenos días. Mi aporte es que en el diario vivir, todos en más de una ocasión hemos sucumbido irremediablemente ante la pereza destructora. En un corto plazo obtenemos un estado de bienestar, producto de la inacción que nos lleva en no asumir riesgo alguno. Esto abre un camino directo a la apatía de nuestro diario vivir. Tenemos que aceptar y adoptar un diario vivir nuevo y saludable en nuestras vidas. Tenemos que darnos la oportunidad de enfrentarnos a lo desconocido, dejando temores y miedos al lado. La vida se trata de rutinas y nosotros tenemos que dimensionar lo necesario que es adoptar esta herramienta en nuestra vida para lograr sostener nuestro cambio cuando estemos afuera nuevamente. Es importante incorporar en nuestro diario vivir cosas que estimulen y potencialicen el avance, el crecimiento y el sostenimiento de estos. No nos olvidemos de estos lineamientos. No se trata de solo hacerlo en la fundación, sino llevarnos este diario para nuestra vida cotidiana y así sostener nuestro proceso de rehabilitación. Para mantener todo esto necesitamos una base sólida, que es la disciplina y el compromiso con nuestra propia vida. De esto nos enseñan acá en la fundación. La clave es seguirnos exigiendo a nosotros mismos y así como nos adaptamos a un diario vivir negativo y destructivo, tener la misma disposición para adaptarnos a lo que nos puede brindar un mejor estilo de vida. Centrarnos y ejercitarnos ante la responsabilidad. La invitación es rendirnos y dejarnos moldear para abrirnos a la oportunidad de vivir una nueva y mejor vida, siguiendo adelante sin que nuestra vida se nuble ante todas las adversidades que trae el diario vivir, pues son oportunidades de crecimiento, de avance y sobre todo de aprendizaje. Ese es mi aporte, familia. Ahí tenemos otro aporte. Buenos días. Para mí, en lo personal, el diario vivir, para mí es un concepto base para mi recuperación, ya que me ayuda a formar una disciplina sólida hacia mis metas y propósitos. El diario vivir indica un enfoque de mejoramiento que nos da el valor suficiente para afrontar disciplinas y situaciones que se presentan con el paso de los días. Nos da orientación para saber qué queremos en nuestra vida. Es un proceso que inicia desde lo interior que progresivamente se va exteriorizando. Es decir, que a medida que vamos adquiriendo disciplina, estamos trabajando las debilidades que escondíamos en nuestra vida desordenada. Es una decisión la cual nos ayuda a dejar las cosas que nos dañan y a tener realmente una vida donde vamos a estar en mejores ambientes y lugares que ejercen más la recuperación personal. Esto nos enseña a ser más fuerte que las emociones y a poner por encima la disciplina. Ese es mi aporte, muchas gracias. Buenos días, me llamo Angie Ríos. Mi aporte del diario vivir en el proceso de rehabilitación es estar comprometidos con el diario vivir. Es importante el diario vivir para una estructura, porque muchos llevamos una forma de vida, ¿no? Cada cual tiene su levantar, su anochecer. Entonces, en el diario vivir encontramos maneras y formas de sustentarnos. Y es importante llevar de la mano el conocimiento que nos están pues, dando acá en la fundación. Porque acá nos dan las bases, las herramientas básicas para llevar una vida más saludable, más sana, ya que a veces no aceptamos la ayuda y nos vamos en el mal vivir del deambule de vida. Un deambule donde nos sentimos agobiados, donde nos sentimos frustrados, donde no encontramos vida para nosotros, donde nuestro único refugio es drogarnos o ir metidos en casas ajenas, oliendo mal,
no nos adaptamos a una vida saludable como es levantarse, tener su casa limpia, irse al trabajo, regresar, atender su familia y estar siempre comprometidos con su familia. Así que adaptarnos a un diario vivir es convertirnos en nuestro propio entorno, ¿no? Es como ayudarnos a nosotros mismos. Y agradecerle acá al apóstol, que es el que nos da estas herramientas básicas, estos consejos, o regaños, o como le queramos llamar, a la escuela de sabios, a los devocionales, que ahí es donde él nos enfoca. Ese es mi aporte. Esos son los aportes desde el Vergel. Gracias por los aportes. Acá tenemos un aporte también. Tuve que pasar por una etapa para poder sostener un diario vivir, para poder hablar el día de hoy, atreverme a decir cosas. Para pasar por ese diario vivir tuve que tener lamento, sufrir y alegrarme en mí mismo para poder llegar también a escuchar. Es bueno en un diario vivir escuchar y asimilar que hay gente que puede ayudarte para salir y ser mejor cada día. Por eso tuve alegría en mí y en momentos tuve cosas buenas para sujetarla a personas que me decían cosas y a personas que intuían, y podía yo hacer carácter a frente a circunstancias que yo tuve. Gracias a eso, sujeté mi diario vivir en personas para ser más disciplinado, para ser más verdadero, auténtico con la palabra o los días que me llevan día a día a ser mejor. Por eso la disciplina, la eficacia, la victoria día a día, cada día que yo me levanto con una alegría y con un gozo para poder escuchar y para poder sanar heridas que tenía. Por eso en mi diario vivir lo sujeto a líderes y a personas mayores que me pueden dar un entendimiento para yo poder entender cosas por la edad y por la inmadurez no entiendo por mí mismo. Bueno, voy a dar mi aporte de la sede de Cali, del diario vivir. Pues para mí el diario vivir es algo que uno trae desde el consumo, desde la casa. Cuando uno está en el consumo, cree uno que pues las cosas la está haciendo bien, pero la está haciendo mal. Entonces nosotros venimos acá a la fundación a hacer un cambio de todas esas cosas malas que nosotros hacíamos. Entonces nosotros acá en la fundación debemos de tener en cuenta que todo lo que nos enseñan a nosotros es para un cambio, para que nosotros veamos que todo lo que nosotros hacíamos fuera de nuestro normas era malo para nosotros. Entonces nosotros acá creo que todo lo que nosotros nos están enseñando los líderes, por lo menos el apóstol, que es la cabeza mayor de nosotros, es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta, estando en la fundación o estando fuera de la fundación, porque son cosas que nos están enseñando para que nosotros podamos enfrentar la vida, la que tenemos aquí y la que vamos a tener afuera. Entonces, para mí es muy bueno uno compartir todo lo bueno con los líderes, con los compañeros y con la familia después que uno salga, porque van a quedar orgullosos de que el tiempo que uno ha parado por acá, por esta fundación, no es en vano, es un tiempo que es muy valioso para todos los compañeros que venimos por lo menos del Chocó por acá a tener un cambio de vida. Entonces para nosotros debemos de saber que la educación y la forma de uno ser nunca la debe cambiar, la cambiará para cosas buenas, para que la gente que nos quiere o que nos vio mal en un tiempo hoy en día se sientan orgullosos de vernos cambiados, fortalecidos, siendo otros con ganas de seguir adelante. Entonces yo les doy ese aporte para todos, porque todos tenemos una segunda oportunidad, una segunda vida
que tenemos por delante y que mi Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias. Buenos días para todos. Voy a aportar el diario vivir en la fundación. Es saber escuchar y haciendo las cosas bien para aceptar nuestros cambios, para tener crecimiento en nosotros mismos, para tener que hacer las cosas bien del diario vivir. Ese es mi aporte. Buenos días, Señor les bendiga. Mi aporte es el siguiente, dándole primeramente gracias a Dios, ¿no? Y al apóstol Matías, porque la terapia que dan aquí es una terapia buena, porque llegamos de un lugar, digamos, de una vida desordenada, hacíamos cosas que de pronto no teníamos orden, porque por consecuencia de la droga, teníamos un diario desordenado, pero cuando llegamos a la fundación empezamos a tener una vida diferente, ya nuestra vida empieza a cambiar, porque empezamos a cumplir reglas, empezamos a cumplir normas, porque hay personas que empiezan a enseñarle a uno el diario vivir, tiene que tender la cama, tiene que hacer este aseo, tiene que se cumplen horarios, se cumplen reglas, entonces ahí es donde empieza a ver el cambio y empieza a darse uno cuenta que todo es posible, que uno empieza a confiar en Dios y de pronto las enseñanzas que nos dan acá, la escuela de sabios, el devocional, eso nos enseña mucho a un diario vivir, empezamos a tener más sabiduría, empezamos a estudiar la palabra y empezamos a entender tantas cosas de las cuales estábamos confundidos y empezamos a vivir una vida diferente, un cambio diferente. Y lo bueno es que cuando lleguemos a salir de aquí, vamos a salir pensando diferente, vamos a tener un orden en nuestras vidas, vamos a llegar a nuestras casas, nuestras familias van a sentir orgullosas, le vamos a poder dar ejemplo a nuestra familia, de pronto algunos que están desordenados empiezan a ver su testimonio y empiezan a ver una vida diferente, porque hay momentos que la vida como que lo agobia a uno con tantos problemas y tantas dificultades, porque uno vive la vida desordenadamente. Pero esto aquí es una gran terapia y yo siempre dándole gracias a Dios, porque aquí empezamos a vivir ordenadamente y empezamos a cumplir reglas. A veces son duras las disciplinas, ¿no? Pero dice que todo esto nos ayuda y ahí es donde empezamos a tener un diario de vivir, porque empezamos a cumplir las reglas, empezamos a cumplir las disciplinas. Este es mi aporte y gracias a Dios y muchas gracias a la profesora Matías por su enseñanza. Buenos días. Eso, ¿no? Pues el diario vivir en la fundación, pues es algo muy bueno porque pues acá por lo menos dejamos atrás eso que nos gustaba hacer en la calle cuando pues, queríamos hacer lo que queríamos, no queríamos que nadie nos dijera nada y pues acá venimos a modificar todo eso y estamos haciendo las cosas mucho mejor y pues gracias a la ayuda de los líderes pues nosotros vamos mejorando cada día, aunque pues a veces sí podemos chocar porque pues nosotros venimos acostumbrados de una cosa y pues soltar esos hábitos que teníamos en la calle pues siempre se dificultan, ¿no? Pero pues acá poquito a poco vamos mejorando todo eso. Puede tomar un poquito de tiempo, pero pues por ahí dicen que es mejor lento pero seguro, ¿no? Entonces pues ahí poco a poco vamos mejorando día tras día en un diario vivir, pues gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar acá para ir mejorando todo eso y que nuestras familias nos ven mucho mejor, día tras día nos van viendo los cambios y pues nosotros también vamos viendo cómo nuestras familias van mejorando en la casa, ¿no? Ese es mi aporte. Amén. Muy buenos días para toda la familia de Proyectando Generaciones y aquellos que comparten este espacio. Pues mi aporte es que yo creo que así como anteriormente, nosotros dedicábamos mucho tiempo a simplemente esperar cómo conseguir una dosis, cómo conseguir un día de consumo y a diario eso era nuestra expectativa, ¿no? Ahora pues que estamos en restauración, retomando nuestra vida, pues el diario vivir debe ser adquirir las herramientas, las habilidades y todo aquello que nos favorezca para poder edificarnos, porque pues antes éramos destructivos, ahora debemos construirnos y saber también que así como estamos destruyendo nuestra familia, debemos empezar a retomar esa iniciativa
de poder restaurar no solo nuestra vida, sino aquellas personas que también llegamos a afectar, porque pues realmente debemos ser conscientes que la problemática no solamente nos afectó a nosotros como personas, sino que también afectamos nuestro entorno. Entonces, tomar las herramientas y las habilidades para resocializar y para poder ayudar a una comunidad que nos está esperando. Muchas gracias. Bueno, entonces, digamos como para ir concluyendo y pues para seguir con unos aportes que hay ahí que levantaron la mano, pues el diario vivir nos va centrando a nosotros en una realidad que ya debemos vivir, donde para nosotros el consumo pues se volvió el mundo de nosotros, como cuando decían no, pues está en su mundo, o sea, está en su diario de vivir. Dormía de pronto cuando todos estaban despiertos, estaba despierto cuando todos dormían, hacía, hacía las cosas de otra manera, vivía de otra manera. Entonces, el diario vivir ya nos va adaptando más al estilo de vida que necesitamos para vivir bien. Y nos va preparando para vivir en sociedad. Y cuando nos dicen vivir en sociedad, pues a veces no nos vemos como personas que van a ayudar a una sociedad, sino como si fuéramos los mismos, pero sin consumir. Entonces no pensamos que vamos a aportar a la sociedad y el proceso lo que quiere es que nosotros aportemos a la sociedad. O sea que si vamos a vivir en sociedad es para prácticamente brindarle algo. Entonces no es para nosotros seguir siendo como los mismos que todo el mundo juzga o que todo el mundo está viendo, sino que antes nosotros seamos como personas que puedan servirle a una sociedad. El diario vivir es para eso también, no es solamente para nosotros acomodarnos a las dinámicas sociales ni nada de eso, sino para nosotros como transformar espacios donde nosotros estemos. Por eso una persona cuando hace su proceso puede ser hasta el que transforme su propia familia o que transforme a otras personas, que ayude a transformar a otras personas, porque no se va solamente a acomodar a la sociedad, sino que va a servir a la sociedad. Entonces sigamos con los aportes. Darwin tiene un aporte, Dorado, don Julián Botero también. Sí, señor. Muy buenos días para todos. Me parece muy importante para mí aplicar los términos de prevención de recaídas. Lo hemos visto y lo seguimos viendo en nuestro diario vivir, no solamente en discursos abiertos dentro de la institución, sino también en la cotidianidad. Y hemos podido aprender que se distribuyen en 3 etapas un proceso de recaída. Está la etapa inicial, la etapa de desarrollo y la etapa del desenlace. Pues para mí o sea, la vida nos ofrece a nosotros diariamente eventos y situaciones que a través de la interacción entre nosotros mismos nos invitamos a los cambios continuos, de manera involuntaria, sea voluntaria, ¿sí? Porque pues nosotros como personas que hemos pasado por problemas de adicción, hemos tenido problemas de adicción, estando en recuperación, constantemente experimentamos estos cambios. Pero dependiendo de su estructuración personal, afrontaremos diariamente de manera adecuada o inadecuada, dependiendo de nuestra percepción presente, ¿sí? O sea, digamos que el proceso de recaída en la etapa inicial, lo primero que vamos a comenzar
a vivir es el cambio. Y es uno de esos ítems que para la mayoría de personas en rehabilitación o en reinserción social les parece algo del momento o algo que es irrelevante, ¿sí? Porque en el cambio vemos que el proceso de recaída se inicia a partir de un cambio, pues, generado por acontecimientos vitales de tipo relevante positivo, irrelevante positivo, relevante negativo e irrelevante negativo. En los relevantes positivos vemos un hecho significativo como de gran importancia y beneficio con una fuerte alteración emocional. Puede ser un matrimonio, puede ser ganarse la lotería, ¿sí? En los irrelevantes positivos vemos como un hecho que de aparente poca importancia, que induce a acumulaciones de sucesos satisfactorios y refuerza el endiosamiento y la sobreseguridad en nosotros mismos como personas en procesos de rehabilitación. Y una de esas que todo el tiempo se ve, más que todo es en las visitas, las felicitaciones constantes, ¿sí? Las felicitaciones constantes, digamos que puede ser para nosotros un afrontamiento, o sea, lo podemos tomar como un afrontamiento adecuado o inadecuado, puede ser algo positivo o negativo dependiendo de nuestra percepción de vida, ¿sí? En los relevantes negativos vemos hechos significativos como de gran importancia que afectan negativamente nuestras emociones. Puede ser la pérdida afectiva importante o estando en reinserción social, puede ser un desempleo. En los irrelevantes negativos vemos un hecho de aparente poca importancia que induce a acumulaciones estresantes. Y uno de esos es o un día lluvioso o un tráfico pesado, ¿sí? Hablándolo en la cotidianidad, en el diario de vivir, en reinserción social. Pero mire, podemos observar que estos sucesos vitales producen estrés y se manifiestan a través de la intolerancia, de la angustia, del desazón, del cansancio, etcétera. Pero sin embargo, es importante mencionar que los relevantes y irrelevantes tienen que ver más con el significado atribuido a los eventos y con las estrategias de afrontamiento sanas que nosotros mismos tengamos. Porque digamos que mientras para algunos es un evento tonto, ¿sí? Para otras personas puede ser un relevante importante. Y uno de los ítems que quería mencionar es la negación, que es el segundo paso del proceso de recaída. Esto consiste la negación consiste en esas alteraciones emocionales producidas por los sucesos vitales que experimentamos, pero que dicha negación se efectúa por medio de mecanismos o estrategias de afrontamiento que evitan el sentimiento de vulnerabilidad que produce la adicción. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo así? O sea, es que en la conducta de negación se manifiestan generalmente comportamientos como la poca o ninguna comunicación referente a los sucesos activadores, la minimización o la racionalización del suceso vital, las conductas compulsivas como la sobrealimentación o la masturbación. En el diario vivir nos enfrentamos a una gran gama hablándolo de manera un poco espiritual, tentaciones. Todo el tiempo estamos pasando por tentaciones y nos convertimos como en ventiladores de percepción frente a lo malo. Para nosotros puede ser algo relevante o irrelevante, algo que pasa en el momento, pero siempre queda en el subconsciente. Por eso debemos tener cuidado en nuestro diario vivir, de qué nos estamos alimentando, qué tipo de conversaciones estamos teniendo, qué tipo de confianza estamos efectuando con nuestros compañeros. Uno de los ítems que me parece muy importante también, abarcando en el tema de las prevenciones de recaída, es la habilidad emocional, que es como esta etapa de inicio
digámoslo así, finaliza con una variabilidad en el estado de ánimo, ¿sí? Y esta no llega sola, sino como acompañada por una posible pérdida ocasional del sentido de la existencia. Esta labilidad puede manifestarse en estados de confusión y poca identificación emocional, ¿ya? Al principio estaba mencionando sobre las 3 etapas, la etapa del inicio, que fue la que acabo de mencionar, y en la etapa del desarrollo. Esta es la que vivimos constantemente en nuestro diario vivir y es la regresión. Esta regresión se refiere a una readaptación de las conductas del pasado que allá habíamos superado. Y en ellas se pueden asumir identificaciones con la vida del pasado, portes corporales, de vestimenta, discursos de adicto activo, ¿sí? Entonces, está el que camina para un lado, con los pantalones hasta las rodillas, y con el hablado bien garulla. Háblamelo, mi socio, ¿qué dice, parcerito? ¿Todo bien o qué? Pues no sé, la verdad hemos trabajado tanto en nuestro nuevo ser que hay veces hasta querer hablar así garulla, querer así hablar así lámpara, suena como, me hace ver como una persona como tonta. O sea, tenemos que ver la importancia de los reactivadores conductuales, o sea, la regresión puede también manifestarse en comportamientos adictivos, como la deshonestidad, la mentira, la agresividad, la intolerancia. Muchos de los defectos de carácter que trabajamos durante la recuperación, durante el diario vivir, en el proceso de rehabilitación y estando en reinserción también seguimos trabajándolos. Pero va a llegar un punto en la etapa del desarrollo donde nos vamos a enfrentar a un fenómeno llamado bola de nieve o vaso de agua, que en comunidad terapéutica se menciona mucho. Es como esa altura del proceso de recaída en que las actitudes de las personas pues con problemas de adicción específicamente en un proceso de recaída han empezado a afectar las diferentes áreas de su vida, ¿sí? Ahí es donde viene disfuncionando estas etapas, estas áreas de su vida que ya se habían logrado ordenar y se desconectan de familiares, de amigos, ¿sí? Hablando de las personas en reinserción. En este momento, donde se manifiesta el fenómeno de bola de nieve, consiste en una visión del túnel, donde el adicto en el proceso no lo comprende, ¿sí? No comprende que su actitud es la que ha generado las dificultades en su entorno y también argumenta que son las respuestas de su medio la que lo tienen en crisis. En este círculo, ¿qué podemos ver? En ese círculo vicioso se impulsa la ola de nieve y se alimenta de sentimientos de impotencia, de culpa y de rabia. Y ahí es donde viene lo caótico, que es la ruptura de parámetros. Uno de los grandes pasos que encamina hacia la recaída y hacia la reincidencia en el uso de sustancias es la falta de disciplina, la falta de constancia en los parámetros trazados como riesgos para la abstención. ¿Sí? Vemos que la visita de los sitios del pasado, el contacto con los, entre comillas, amigos de consumo activo, del manejo de las situaciones de riesgo y por decirlo así, la no utilización de las diferentes herramientas de afrontamiento consolidan una ruptura de parámetros específicos, ¿sí? Porque es que la permisividad es la puerta que abre a esperanzas de un nuevo consumo. O sea, si yo me permito lo mínimo en mi diario vivir, más adelante me voy a seguir permitiendo lo catastrófico, como dice el meme, lo catastrófico. Es de vital importancia mencionar que en la etapa del desenlace, el proceso de la reincidencia es casi inminente, ¿sí?
La falla en el sistema de apoyo social se hace evidente y se inicia la preparación del terreno para reincidir en el consumo. Todo lo planeamos de manera inconsciente. Entonces, en el diario vivir está el que se levanta obstinado, está el que habla feo, está el que habla mal, está el lámpara. Y le preguntamos, a ver, Rubén, vos por qué actúas así, así como un adicto, como un borracho seco, te falta prenderlo, lo tenés prendido en seco, como se dice en comunidad terapéutica, lo tenés prendido en seco, te falta despegártelo. Pero la persona no ve que está en en uno de los ítems más cruciales de la etapa del desenlace, que es el autoengaño. Mire, la recaída es un hecho doloroso y difícil, sí, y la persona con problemas de adicción lo sabe. Es por eso que esta persona necesita una serie de autoengaños que minimicen y aplaquen los sentimientos de culpa y de fracaso, porque es que la adicción ha poseído las funciones cerebrales del lóbulo frontal, transformando la creatividad, ¿sí? Eso lo hemos hablado acá. O sea, la adicción viene tomando posesión de la creatividad, de la buena voluntad, de la ideación. En estas herramientas negativas renace el autoengaño. Mire, de esta forma es que la adicción puede, pues, excepto en personas con una fuerte estructura en su recuperación, pueden manejar la conducta y la realidad del abusador de drogas. ¿Ya? Cruzamos la línea tan delgada. En nuestro diario vivir cruzamos líneas delgadas sin necesidad de que haya consumo alrededor. En las fundaciones hay recaídas. Todo el tiempo nos enfrentamos a recaídas conductuales, porque recordemos que no es la droga es una ramita, como una matica de la verdadera raíz del problema. ¿Por qué caemos en la reincidencia? Mira, el consumo llega un punto en nuestro diario de vivir en el que el consumo es nuevamente una realidad que alimenta los sentimientos de fracaso y de culpa. Y ahí es donde reiniciamos el círculo vicioso. Sí, culpa, consumo, entonces sentimos culpa y queremos hacer lo malo. Sentimos culpa y fallamos. Culpa, fallamos. Y ese es el círculo vicioso. Culpa, consumo. Mira, algunos violarán su compromiso de abstención y retomarán justo a tiempo de empezar la pesadilla nuevamente. Otros no van a alcanzar y se van a compulsionar con gran rapidez, si lo podemos mencionar así. Pero sería horrible volver a esa pesadilla que probablemente sea peor que la anterior. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta, compañeros, compañeras, y que la recuperación es un camino en el que cada experiencia se transforma en un reflejo de lo que somos y de lo que queremos ser. Porque si cada situación, ya sea una celebración inesperada o una pérdida que nos desestabiliza, lleva una carga emocional que moldea nuestra respuesta interna. Mire, la manera en que interpretamos estos eventos, tu significado personal, marca el inicio de un proceso delicado en el que reconocemos y aceptamos las emociones para poder entrar en el primer paso para evitar caer en viejos patrones. Cuando la emoción se desvanece en la negación, se construyen barreras que nos impiden ver con claridad el impacto de lo vivido, ¿sí? Es en esos momentos en que se oculta la vulnerabilidad, recurriendo a justificaciones, conductas que desvían la atención de lo que verdaderamente se siente. Porque es algo sutil. La desconexión es sutil, ¿sí? Y es poderosa. Y nos sumerge en una inestabilidad emocional que puede alejarnos de la autenticidad y del compromiso con nuestro propio bienestar. Pero a medida que se desarrolla el trayecto, surgen conductas y actitudes que parecen volver atrás en el tiempo. Es como si, sin querer queriendo, retomamos costumbres y maneras de actuar que en otro momento logramos superar. Podemos también identificar
que estos retrocesos no son simples errores, sino como unas señales de que la energía interior está luchando contra la imposición del viejo hombre. Una sucesión de reacciones en la que cada emoción no procesada se une a la siguiente y se crea como un efecto dominó. Nuestra visión, en nuestra percepción negativa o positiva está si nuestra visión se estrecha o se amplía, porque es que en este vaivén, la ruptura de los límites que antes protegían nuestra estabilidad de hacer lo malo, se tergiversa. ¿Sí me hago entender? En este punto es donde la autoconfianza se transforma en una ilusión peligrosa y nos da paso a una excesiva seguridad que no deja espacio para reconocer las debilidades o para pedir ayuda. Sí, la mente, con su capacidad de reinventarse, puede llegar a convertirse en su peor aliada. Ahí es donde vamos tejiendo autoengaños, suavizando el dolor de la recaída. Nos metemos solos en una prisión y nos confinamos en el dolor, ¿sí? Porque hay veces la soledad se instala como la única compañía, pero en esos momentos la búsqueda de respuesta o de la salvación en el pasado o en personas o en lugares que invocan recuerdos impiden abrirse a una nueva posibilidad de crecimiento. Hay que ser optimistas para poder salir de este patrón de comportamientos inconscientes. En nuestro diario vivir nos enfrentamos a acciones inadecuadas que las personas de nuestro alrededor nos están haciendo ver. Compañero, eso no va. Compañero, de eso no se habla. Compañero, eso no se dice. Compañero, así no se actúa. Y hay que manejar una humildad mínima o promedio para poder aceptar la realidad de nuestro posible cambio, porque la verdadera transformación implica mirar hacia adentro con honestidad, reconociendo la fragilidad sin permitir que se convierta en una excusa para vivir la realidad. ¿Ya? Entonces se trata de encontrar un sentido en la libertad, porque mencionamos que no, que yo quiero ser libre, pero ¿qué libertad? ¿Qué es libertad para nosotros? Vivir un diario vivir fuera de los lineamientos, vivir un diario vivir fuera de reglas, de normas establecidas, cuando sabemos que estamos siendo presos de nuestros deseos, de nuestros deleites. El desarrollo lo podemos ver como una regresión, ¿sí? Como una regresión. No sé, la visión del túnel nos estrecha y nos hace ir a una sola dirección. La más fácil. La más fácil. Y todo el tiempo queremos siempre la más fácil. La bola de nieve va girando con fuerza y va acumulando excusas y arrastra justificaciones y va construyendo una realidad alterna donde la razón es una propiedad exclusiva de los que la necesitamos para seguir igual. ¿Ya? Entonces, es ahí donde debemos analizar mucho estos ítems y estos puntos de referencia en base al diario vivir en recuperación. El verdadero cambio no se sostiene solo en la ausencia del consumo, sino en la redefinición del sentido de la existencia. O sea, esto no basta solamente con alejarnos de lo destructivo, sino que también es imprescindible construir algo significativo en su lugar. Y que la libertad recuperada no es una condición estática, sino también un espacio para llenar con acciones, decisiones, valores, pero que den peso y dirección. Porque es que la recaída no es un destino inevitable, pero evitarla requiere más que disciplina. Exige una transformación radical de la manera en que percibimos la vida, de la manera en que percibimos la identidad y el propósito en nuestro diario vivir. Amén. Muchísimas gracias a todas las personas conectadas en esta escuela de sabios. Damos el cierre y anunciamos el posible encuentro el día lunes. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.